Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera edición de DTV Noticias Enero con toda la información del Congreso de la Nación, con epicentro en la Cámara de Diputados y con los expertos que saben todos, como por ejemplo, quien me acompaña a mi derecha, Martín Bravo. ¿Cómo andas, Martín? Buenas tardes, Mauricio, muy bien. Bueno, seguimos con expectativa de que haya algún tipo de actividad. Aparentemente, convocatoria extraordinaria podría suceder para las próximas semanas, ¿no? Por lo menos para la próxima. Sí, así parece. Vamos a ver. En enero tal vez es difícil, ¿no? Lo hablábamos estos días, que haya actividad, pero bueno, por lo menos que empiecen a moverse las comisiones, que se conformen también, ¿no? Que salvo presupuesto no están conformadas, bueno, para tal vez sí en febrero tener alguna sesión, ¿no? Nos quedamos con las ganas de una reunión que iba a estar ayer entre el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, y los jefes de la oposición para hablar de la negociación con el Fondo Monetario. Finalmente no se hizo. Ahí sí hubiese habido movimiento, ¿no? Sí, hubiese sido... Sí, la tardecita iba a ser larga. Una tardecita y probablemente con controversias. Tal vez eso fue lo que buscó evitar el gobierno, que no dio un motivo claro para la suspensión de la reunión. Dijo que nunca estuvo oficialmente confirmada, convocada, entonces evitó dar un motivo, pero una de las especulaciones era esa, que a lo mejor iba a haber mucha controversia. La oposición buscaba que el ministro diera más detalles, más información sobre el posible acuerdo con el FMI. Y tal vez el gobierno lo que pensó es que políticamente lo podía aprovechar más la oposición que el propio gobierno, ¿no? Bueno, hoy nos vas a adelantar cómo sigue la ejecución del presupuesto nacional, porque no tenemos ley, pero sí tenemos prórroga del presupuesto anterior, y bueno, un poquito cómo es eso nos vas a explicar, ¿no? Sí, esa fue una de las cuestiones que en diciembre también generaron ruido entre el oficialismo y la oposición, y bueno, ahora el gobierno lo que tiene que hacer es readecuar el presupuesto de 2021 con algunas modificaciones que irá viendo para bueno que la administración siga su curso sin presupuesto, pero con el anterior. Bueno, nos escucha ni más ni menos que Verónica Benaín, que nació en una de las islas más bonitas de la Argentina y tal vez del mundo, seguramente, como es Tierra del Fuego, pero por otros motivos está aislada y otra vez nos acompaña desde Zoom. ¿Cómo andas, Vero? ¿Qué haces, Mauri? No, desde el sur no, estoy acá en Almagro, aislada con COVID positivo, pero ya mañana tengo la alta. No, dije desde el Zoom, no desde el sur. Ah, ¿desde dónde? Desde el Zoom. Desde el sur, ¿no? Desde el sur, claro. Del sur de la ciudad. Todo lo parecido a sur enseguida te levanta vos. Claro, sí, acá me dicen también que se entendió. No, desde el Zoom, ¿no? Si estuvieras en Tierra del Fuego esperaríamos alguna colina nevada de fondo, ¿no? Y no ese blanco que tenés ahí que... Bueno, contanos, Vero, ¿con qué nos vas a venir hoy? Seguramente tenés más información. El otro día un poquito nos adelantabas lo que podría ser el temario de extraordinaria. Estamos esperando el decreto todavía. Contanos hoy qué tenemos. Bueno, con las mismas expectativas e incertidumbres que ustedes, que los legisladores, respecto a estos anuncios que no terminan de concretarse, ¿no? El Congreso comenzó una semana donde la Comisión Bicameral de Inteligencia había citado al Procurador General bonaerense, Fontegrán, quien, bueno, se excusó de alguna forma, dijo que iba a enviar sus declaraciones por escrito, no vino de manera presencial, por lo tanto este encuentro se frustró de alguna forma. Como decían, empezaba la semana con expectativas de que llegue Martín Guzmán o que Martín Guzmán, el ministro de Economía, se reúna, finalmente sea en el Congreso o en el Palacio de Hacienda con los referentes de Juntos por el Cambio. Eso tampoco se concretó. Y el día lunes empezó a circular fuerte, porque lo confirmó la propia Gabriela Cerruti, hoy portavoz del Gobierno Nacional, que Alberto Fernández va a convocar a las sesiones extraordinarias a partir del 24 de enero, pero todavía el decreto no se ha conocido, por lo tanto seguimos, digamos, como en una situación stand-by con todos los temas relevantes para este mes tan, bueno, largo que suele ser enero, y que de alguna forma seguimos, bueno, repasando la tentativa de proyectos. Lo que sí estaba mirando es que habló el ministro de la cartera de la producción, Matías Culfas, hizo referencia a la intención del gobierno de avanzar en proyectos que son para incentivar la producción, ¿no? La generación de divisas en el país, la generación de puestos de empleo y también el cambio que se pretende dar en términos de
reconversión ecológica de algunos sectores, ¿no? Claro, justamente hoy tenés uno de los proyectos que vas a comentar, que ya fue aprobado en el Senado, que tiene dictamen en diputados y que a mí particularmente me sorprendió que en diciembre no tuviera sanción definitiva, que es el de cannabis medicinal a escala industrial, ¿no? Que se cayó además, Mauri. El dictamen de cannabis, tanto como otros de los posibles proyectos que pueden estar en las sesiones extraordinarias, se cayó. El dictamen se cayó porque se prorrogó ordinarias hasta el 30 de diciembre, pero después del 30 de diciembre los dictámenes se cayeron, entonces va a haber que volver a dictaminar en la comisión. Estamos hablando de que venía siendo aprobado por unanimidad este tema, ¿no? Exactamente, totalmente. Y bueno, básicamente la intención un poco es poder ponerlo en la agenda de las sesiones extraordinarias, pero bueno, en ese caso ha tenido dictamen favorable, es decir, que ha habido apoyo para esta iniciativa, pero bueno, se cayó al comenzar, lo mismo que con la modificación de la ley vigente de HIV, que también vamos a estar hablando de eso, Mauri. Bueno, o sea que ayer teníamos un supermarte que se nos cayó, que tenía primero la reunión a puertas cerradas. Claro, teníamos la reunión a puertas cerradas entre la Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia con el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, y después, por la noche, la supuesta visita del ministro de Hacienda, Martín Guzmán, para ver a los jefes de la oposición. Nos quedamos sin nada, ¿no? No sé qué dicen ambos. Totalmente. Frustrados, ¿no? Se pinchó la agenda como un globo. Se pinchó la agenda. Así. Y Martín, vos decías recién que por lo menos lo que se leyó ayer del comunicado de Juntos por el Cambio no da la sensación de que pueda haber una reunión entre Guzmán y los diputados y senadores de ese frente, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Claro, sí, en la reunión de ayer de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio descartaron una reunión como la que estaban negociando en estos días. En el momento que haya alguna novedad más concreta sobre el posible acuerdo con el fondo, ahí sí, porque bueno, por ley tiene que discutirse en el Congreso, ahí la oposición no tiene margen para decir que no, va a participar, pero va a participar, probablemente exponga el ministro en el marco de una comisión, pero ya para el tratamiento formal, no antes. Eso es lo que por lo menos dijeron ayer. Hay que ver si después el gobierno si hay algún avance y convoca una nueva reunión, bueno, puede también ser motivo de otra discusión, aunque ayer fueron muy terminantes. Ahora, Martín, yo recordaba hoy cuando se discutía lo que era el acuerdo con los bonistas, hubo una reunión de gobernadores en 2020, creo que en Olivos, con el presidente, y ahí fue Horacio Rodríguez Larreta, fue Gerardo Morales, fue Gustavo Valdés, o sea, los gobernadores opositores, también Rodolfo Suárez. En esta oportunidad no quisieron ir. ¿Por qué cambió en estos 2 años? Y era otro contexto, ¿no? En ese momento recién se iniciaba el gobierno de Alberto Fernández. También hubo una reunión informativa, una exposición de Martín Guzmán en febrero del 2020 por ese tema. Sí, acá en el Congreso, exactamente, claro, en la Cámara de Diputados. Tal cual. Sí, no estaban estas tensiones, por ejemplo, entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández por el tema de la coparticipación, después de ese acercamiento que hubo en los primeros meses de la pandemia y con las elecciones, todo el proceso electoral en el medio generaron diferencias, también por la interna de la propia oposición, ¿no? Halcones, Palomas, que terminó prevaleciendo la postura más dura, y eso hizo que ahora sea todo más complicado, ¿no? Bueno, Vero recorre tanto la Casa Rosada como el Congreso, va y viene todo el día, ¿no? Cuando la dejen salir va a volver a caminar por Avenida de Mayo. ¿Qué dicen en la Casa Rosada respecto a esta actitud de la oposición? ¿Puede tener algún tipo de influencia en la negociación? No, bueno, en principio desde la Casa Rosada lo que tenemos como novedad en cuanto a el otro gran tema, que es las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, es el resultado de la reunión que tuvo el canciller Santiago Cafiero en Estados Unidos con el jefe de Estado del gobierno de Biden, ¿no? Del presidente norteamericano. Allí se reunió con Blinken y de alguna forma fue a ratificar la intención de Argentina de pagar este monto que tiene que hacer para, bueno, de alguna manera mostrar una intención o una voluntad de cumplir con lo que establece el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, desde el lado, desde
el lado del gobierno norteamericano, también hubo un gesto positivo hacia este encuentro y la reunión que ha tenido Cafiero. De alguna manera, otro destinatario del gobierno nacional negociando estas cuestiones hace que pueda haber algún tipo de avance. Veremos, esto es lo que salió públicamente, ¿no? Veremos qué comentará Cafiero puertas cerradas cuando se vuelva a reunir con el presidente. Hubo una pelea ahí de interpretación de los comunicados, como cada vez que hay una reunión de política internacional, comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, el comunicado de la Cancillería. ¿A cuál hay que creerle? Y bueno, no te pregunto a vos, que sos la experta. Nosotros estamos acá tratando de saber qué pasó. Yo creo que hay que aprender a leer entre líneas entre ambos comunicados, ¿no? Y entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que es positiva la reunión. ¿Para vos es positiva? Es positiva. Es positiva. Totalmente. Recordemos que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de acciones en el Fondo Monetario Internacional y por eso el presidente necesita del respaldo, así como necesitó Macri el respaldo para tener el crédito, Alberto necesita el respaldo de Estados Unidos para refinanciarlo. Pero quien habló de este tema ayer es la diputada por la provincia de Buenos Aires, Natalia Souto. A mí me parece que bajo ninguna circunstancia, y en línea con lo que viene diciendo el presidente de la Nación y el ministro Guzmán, me parece que no se puede pagar o asumir ningún compromiso a costa del bienestar social, más saliendo de una pandemia y de una crisis económica. Entonces me parece que primero habría que rever algunas cosas y después, bueno, tratar de ponerse de acuerdo si es que se puede, pero bueno, con condiciones claras que nos permitan crecer como país y sobre todo priorizar la economía, la seguridad, el desarrollo y el bienestar de nuestra gente. Si no, me parece que no hay posibilidad de ningún acuerdo. No me gusta el Fondo Monetario, conozco todo lo que pasó en nuestro país cuando acatamos las recetas del Fondo Monetario Internacional, viví el 2001, bueno, nada, todo lo que vivimos todos los argentinos. Obviamente que no estoy de acuerdo con las políticas que nos ofrece o nos brinda el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, es una deuda que contrajo un gobierno anterior y nosotros como país tenemos que enfrentar eso. Yo no creo que haya una situación de no querer acordar o que a algunos les quede más cómodo no acordar. Me parece que sí lo que está claro es en qué condiciones acordar, que era lo que decía antes. O sea, bajo cualquier circunstancia no. A cambio de un ajuste que siga aumentando la cantidad de pobres, la indigencia, que no nos permita crecer como país, me parece que no lo podemos aceptar porque ya sabemos cómo termina. Ya la vivimos la historia, varias veces además la vivimos. Entonces me parece que ese es el punto. No creo que sea una decisión política testaruda o un posicionamiento sine qua non, sino que me parece que tiene que ver con las condiciones o con las consecuencias que eso implicaría. Me quedé pensando, Martín, en lo que decías de la pelea de halcones y palomas, de duros y blandos en el frente de Juntos por el Cambio. Y lo que dijo Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, hace una semana y 10 días, es la deuda con el fondo la contrajimos nosotros y por lo tanto tenemos que apoyar una negociación. Después finalmente... Y ayer hubo una reunión, tengo entendido, entre Morales y Morales, que también es el presidente de la UCR, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, donde limaron asperezas aparentemente, ¿no? Así es, sí. Fue después de la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, esto fue al mediodía. A la tarde se reunieron el Comité Nacional Gerardo Morales y Patricia Bullrich. Habían tenido, como decís, ese cruce fuerte cuando Morales señaló la responsabilidad de Mauricio Macri de la gestión anterior en el problema de la deuda del país y sí, le salieron con todo, especialmente algunos diputados, Fernando Iglesias, Waldo Wolf, que están encolumnados dentro del ala dura de Juntos por el Cambio. Y después lo que generó políticamente, internamente en Juntos por el Cambio es un acercamiento entre Morales y Horacio Rodríguez Larreta, con una reunión. Ellos también venían con bastantes cruces. Morales lo había cuestionado al jefe de gobierno porteño por caminarle el partido, algo así. Camina en el patio de mi casa, le dijo. Claro, como que le sacaba a algunos dirigentes, que le ofrecía cargos a muchos dirigentes radicales. Le ofrece contratos a los radicales, dijo. Sin pidió eufemismo. Respeto, claro, pidió respeto. Dijo que eso no lo hacía Patricia Bullrich, por ejemplo, como presidenta del PRO. Y estuvo la titular del PRO en Jujuy, se habían elogiado mutuamente, parecía armarse como un polo ahí, dentro de Juntos por el Cambio, que se había quebrado, se habían distanciado por esta polémica. Bueno, ahora se volvieron a juntar. Va a haber muchas de estas reuniones este año, reacomodamientos. Quedaron en tratar de bajar las tensiones, no discutir tanto
por los medios, por las redes sociales. Vamos a ver cómo Suben y bajan porque, bueno, justamente tenemos un escenario político bifrentista con dos frentes electorales que no disimulan sus internas. Y, por ejemplo, Vero Benaim, ¿qué sabe del Frente de Todos? Hay reuniones de bloque, están hablando, esperan sesionar antes de fin de mes. ¿Qué es lo que ha podido escuchar? No, bueno, por ahora está todo stand-by. Incluso los mismos diputados están a la espera de una convocatoria para ver cómo se van a desarrollar estas presentaciones que se esperan respecto al Fondo Monetario Internacional. Te veo la carita. Lo que sí también hay que ver cómo se va a responder respecto al comunicado que lanzó Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben que ayer volvió a expresarse a través de una carta, como lo viene haciendo en su propia página, donde, bueno, volvió a disparar contra la deuda contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, hablando de que es más terrible que la crisis económica que se generó por la pandemia, ¿no? También allí Cristina Fernández de Kirchner, que venía en silencio de alguna forma, viendo cómo era la gran incógnita de cómo se estaba parando la vicepresidenta respecto a esta situación. Bueno, rompió nuevamente el silencio a través de estas cartas que suele publicar en sus páginas personales. Hay que ver esto porque desde la oposición salieron inmediatamente, ¿no?, a cuestionar el discurso de Cristina Fernández de Kirchner a partir de las redes sociales. Claro, seguramente porque lo que se supo es que el ministro de Hacienda visitó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a partir de ahí vinieron todas estas idas y vueltas con declaraciones. Pero para seguir hablando de este y de todos los temas que hablamos en este ratito, nos vamos acá cerquita, a la provincia de Buenos Aires. Nos escucha el diputado del PRO, Gerardo Milman. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, usted es un protagonista de la vida partidaria de Juntos por el Cambio, porque es una de las autoridades del PRO, y le tengo que preguntar cómo vio la jornada de ayer, ya sea con la mesa de Juntos por el Cambio, que finalmente tomó una decisión respecto a estas idas y vueltas de la reunión con el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, y después tengo entendido que participó también del encuentro que tuvo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con el presidente de la UCR, Gerardo Morales. Bueno, un poco la consecuencia, por lo menos lo que nos pueda contar de esa reunión. Bueno, en principio la mesa de Juntos por el Cambio, ante el vaivén que ha tenido el propio gobierno de que si iba a venir el ministro o no iba a venir el ministro del Congreso, la negociación que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional, el propio oficialismo me parece que no tenía nada para mostrar y tomó la decisión de no presentarse en público. Y por otro lado, entonces nuestra fuerza política, que Juntos por el Cambio, tomó la decisión por unanimidad, diciendo, bueno, esperamos que cuando el gobierno tenga algo resuelto, que parece no tenerlo resuelto, el gobierno se debate entre su propio relato y la posibilidad de un default con el Fondo Monetario Internacional. Cuando el gobierno lo resuelva, se tratará en el Congreso como el mismo gobierno propuso mediante una ley. Así que esa fue la respuesta nuestra y, por supuesto, si hay una nueva convocatoria, discutiremos nuevamente si es conveniente o no, en función de lo que el ministro de Economía, Guzmán, quiera mostrar, porque nosotros queremos conocer la verdad, porque eso es lo que la ciudadanía nos pide. Y respecto a la reunión con Morales, ¿qué nos puede contar? Bueno, ha sido una reunión institucional de presidentes de dos partidos que integran Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el presidente de la Unión Cívica Radical, el gobernador Gerardo Morales, donde prácticamente el 90% de la reunión se lo llevó el debate sobre temas productivos, cómo recuperar el tema de la energía, cómo trabajar en energías no renovables, en exportar alimentos, en cosas muy importantes para la Argentina, que lamentablemente este gobierno está colocando los incentivos para equivocado. Y brevemente, respecto de cómo, por supuesto, tienen la responsabilidad de administrar. Acá lo tenemos en silencio. No sé si en este momento nos está escuchando el diputado. ¿Nos escucha, diputado? Bueno, nosotros no lo estamos escuchando. A ver si podemos corregir ahí un poquito el audio.
Recién el diputado Gerardo Milman, diputado del PRO, nos estaba contando un poquito de la jornada de ayer, en la cual él participó ya sea de la mesa de Juntos por el Cambio, como también de una interesante reunión entre los presidentes de los partidos PRO y UCR. ¿Ahí nos escucha, diputado? Yo los escucho. Ahí los escucho bien. Bien, bueno, nos contaba más o menos cómo había sido la reunión ayer acá en el Comité Radical, y quien pregunta es Martín Bravo. ¿Qué tal, diputado Martín Bravo? Buenas tardes. Sobre la reunión con Morales, entre Patricia Bullrich, Gerardo Morales, de la que participó, ¿qué nos puede contar además del tema del desarrollo productivo y el funcionamiento de la coalición? Y también hablaron algo, tenemos entendido, sobre el posible acercamiento de la coalición o de un sector con Javier Milei, que acá en esta Cámara hubo proyectos en común y venía generando alguna discusión, algún ruido dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, veo ahí, Martín, Mauricio, muchos hinchas de Independiente, y ayer también éramos muchos hinchas de Independiente, porque el gobernador Morales es independiente, Patricia es independiente y yo lo soy. Así que... La otra periodista que está conectada es de Vélez, o sea que prácticamente somos 3 contra nada, digamos. El mejor, lejos el mejor. Hay que tener respeto también por tan club como es Vélez. Pero temporada, la verdad es que sí, nosotros le fuimos a contar más bien al gobernador cuál era el tipo de políticas las cuales coincidíamos con el espacio de Javier Milei, los proyectos que habíamos firmado en conjunto, que tenían que ver comunidad de acuerdos respecto de eso. No discutimos de alianza política, porque la verdad es que estamos lejísimos, acabamos de salir de una elección, las alianzas políticas se resolverán en el 2023, no fuimos a esto, hablar de las coincidencias que nosotros encontramos con el sector que representa Javier, y el gobernador nos escuchó con sinceridad. Fue una charla muy sincera, y de ninguna manera nosotros pedirle la incorporación de Javier a la coalición, porque la verdad es que tampoco tenemos conversado con Milei si él quiere integrarlo o no. Sería necio, pero sí a tener una charla respecto de por dónde debe crecer Juntos por el Cambio. ¿Vero? Sí, diputado, ¿Cómo? ¿qué tal? Le pregunta a Vero, ven ahí. Le quería preguntar justamente, hablábamos recién de cómo tomó el comunicado, la carta que emitió Cristina Fernández de Kirchner, hablando de la deuda con la crisis económica de la pandemia, y bueno, si cree que estas opiniones o posturas que sale a manifestar públicamente la vicepresidenta contribuyen a las negociaciones con la oposición. No, seguramente que no. Lamento que haya estado el día del aniversario de la muerte del fiscal Nisman para intentar desviar algo que nos conmocionó a todos como sociedad. De eso no dijo una sola palabra. Durante la poco dijo una sola palabra. Ahora ya trae la palabra pandemia a su carta. Pero es el cuentito de siempre, digamos. Nuestro gobierno tomó una deuda con el fondo que era muchísimo más barata que la que su gobierno había tomado con Venezuela, más allá de lo que podamos suponer por algunos detenidos del ex gobierno venezolano. Pero más allá de eso, tomamos deuda para pagar la deuda que ellos nos dejaron y el déficit fiscal enorme que había, así que para eso se tomó la deuda. Y por supuesto es un problema de la Argentina, pero como ocurre, no pagan el capital de la deuda, solo la Argentina comete semejantes delirios. Se sienta a conversar y paga algo de los intereses y hace lo que se llama un rollover, que es renegociar el capital de la deuda. Y eso es lo que debe hacer la Argentina. Lo que pasa es que el gobierno está encaprichado entre su propio relato, que se choca con un espejo, o la posibilidad de un default, que sería un drama, porque aumentaría la pobreza de los argentinos. El momento de la carta, ya a esta altura me parece que cada vez conmueven menos las cartas, la cuestión epistolar de la vicepresidenta. Me parece que cada vez influye menos en la sociedad y
no me parece casual que haya sido el día del aniversario de la muerte del fiscal Nisman. Ahora, diputado, además de la carta, ayer hubo un poco una respuesta del Ministerio de Economía a lo que usted decía recién, planteando dos cosas. Primero, que la deuda en dólares para pagar déficit fiscal es un problema a corto y mediano plazo. Ellos se jactaban en un hilo de tuit de haber tomado deuda en pesos y plantean que justamente lo que hizo el gobierno de Macri fue tomar una deuda muy abultada en moneda estadounidense que se hizo impagable con el tiempo. ¿Qué respuesta tiene a esa respuesta del Ministerio de Economía? Que las deudas hay que pagarlas independientemente de la moneda. El gobierno cree que como tiene la fábrica de imprimir billetes, se puede endeudar en pesos. Ahora, ¿eso qué significa? Inflación. Eso significa que la deuda la pagan los que compran el litro de leche, que compran la carne que no está en la heladera. Digamos, no es que no se pague, es mentira. Digamos, no importa en qué moneda se endeude uno, la termina pagando. Ahora el gobierno lo hace facilito, dándole manija a la impresora de billetes. Pero ¿quién lo paga eso? Los ciudadanos argentinos. Cuando rememora 2018, un poco también está en el libro de Macri ese momento, ¿cree que la única salida que había en abril de 2018 para el entonces presidente era ir al Fondo Monetario? Bueno, era una salida, digamos, o no una salida cuando el gobierno, cuando los mercados dejaron de prestarle a la Argentina. A ver, ¿qué es el déficit fiscal? Es como salir de shopping y comprar con la tarjeta y nos da mucha satisfacción porque compramos lo que queremos. Ahora, después nos queremos pelear con la tarjeta, con la factura, digamos. Y eso es el déficit fiscal. Gastamos más de lo que tenemos. De alguna manera se paga. Se paga con emisión, se paga con deuda interna, con jubilados que cobran salarios paupérrimos. No, se paga. Cualquiera de las deudas en cualquier moneda se paga. Y en el 2018 se tomó una decisión de concurrir al Fondo Monetario Internacional para que los jubilados no tuvieran que pagar la deuda. Bueno, ahora se toman decisiones distintas, se ajusta a los que menos tienen, porque además los mercados están cerrados por falta de confianza para la Argentina. ¿Martín? Sí, antes hablabas de las ideas para generar proyectos productivos, mayor producción y trabajo en el país. El gobierno tiene previsto, por lo menos así lo anunció, impulsar algunos proyectos cuando se reanuden las sesiones para dar impulso a la industria automotriz, por ejemplo, al sector automotriz, a la agroindustria, al sector de los hidrocarburos. ¿Con esos proyectos puede haber algún tipo de consenso en este escenario tan complicado en la Cámara, con tanta paridad y confrontación? Todos los proyectos que sean buenos para la Argentina, que no generen nuevos impuestos, que generen empleo, que generen mayor... Juntos por el Cambio los va a acompañar. Tendremos que ver más allá de los elocuentes que hay adentro de cada uno de esos títulos, porque a veces el kirchnerismo nos tiene acostumbrado a poner un título que todos compraríamos, pero cuando uno va a la letra chica del contrato, ahí se ven los problemas. ¿Pero? Sí, diputado, quería saber si coincide con las afirmaciones de Spert, que dice que si Argentina no acuerda con el Fondo Monetario Internacional, la inflación sería del 100%. No sé si usted coincide o tiene esas mismas estimaciones. La verdad es que apostar a un número concreto de inflación es como una tómbola, digamos, ¿no? Hasta ahora no conozco a nadie que le haya acertado al número de inflación futura en la Argentina. Lo que sí tengo claro es que no acordar con el fondo nos va a alejar del mundo, vamos a tener problemas para exportar y eso va a implicar menos entrada de divisas, vamos a tener que las empresas argentinas no van a poder tomar crédito privado, que ya tienen muchísimas dificultades por el riesgo país que tiene la Argentina. Eso va a generar menos empleo, va a generar faltante de productos, va a generar más inflación. Ahora, el porcentaje en el cual va a terminar la inflación, bueno, hay algunos que ya hoy plantean que vamos a estar en el 60%, aún con acuerdo con el fondo. Así que puede ser ese número o cualquier otro, porque entramos en un terreno donde la Argentina ya y lamentablemente es un terreno más allá del número de inflación, que podría no servir de nada, lo que significa es más argentinos debajo de la línea de la pobreza. Diputado, tengo entendido que hay una conferencia, en realidad una reunión de legisladores de Juntos por el Cambio, en realidad varias cumbres pautaron para febrero y marzo, creo que a mediados de febrero hay una de legisladores, y le tengo que preguntar qué va a pasar con la conducción del interbloque de la Cámara de Diputados, si va a seguir sin jefe o si la idea es que haya un jefe solo o si hay una mesa de conducción. ¿Qué piensa usted?
Bueno, yo creo que sin ninguna duda hace falta un espacio de coordinación, digamos, y ojalá podamos compartir y coincidir en encontrar un jefe de interbloque, como se funcionó en el pasado, para ordenarnos mejor y tener una mejor interlocución. Pero como mínimo yo me conformaría que haya una mesa del interbloque que nos coordine y no que tengamos situaciones como la que tuvimos en diciembre, que fue una crisis de crecimiento, de pasar de tener un bloque más minoritario a tener un empate casi técnico en la Cámara de Diputados. En ese sentido, un espacio de coordinación sería los jefes de cada bloque o ampliado. Pueden ser los presidentes de los bloques o quienes los bloques decidan. No me quiero meter en la lógica de cada bloque. Si un bloque necesita enviar dos, mientras se coordine en política, la mesa tiene que contener a todos los matices que hagan falta. ¿Qué fue lo que más le dolió de diciembre? ¿La sesión del 21 por bienes personales, que por ahí esperaban ganar y no ganaron, o lo que fueron la larga sesión de presupuesto en el que el interbloque tuvo varias idas y vueltas? No, bueno, en la sesión del presupuesto creo que actuamos con mucha tranquilidad y mucha conciencia. Nosotros trabajamos ante un presupuesto mentiroso, falso, que decía que iba a haber 33% de inflación, posible, y por lo tanto todas las variables macroeconómicas. Nosotros no queríamos ser parte del presupuesto trucho, y por lo tanto hicimos desde el primer momento. El diputado Negri pidió un cuarto intermedio para que volviéramos a juntarnos y volviéramos a trabajar en un presupuesto más realista. Nunca es realista absolutamente, porque justamente es lo que uno cree que va a ocurrir, digamos. No necesariamente ocurre lo que uno va a creer, pero tampoco creer en espejitos de colores. Entonces, para eso toda la sesión estuvimos a punto de llegar a un acuerdo pedido por el presidente de la Nación, de enviar el presupuesto a comisión, y bueno, el presidente del bloque oficialista se puso a insultar a nuestra bancada, a todo el conjunto, a varios dirigentes, y bueno, y terminó como terminó. Así que me parece que habrá que preguntarle al presidente de la bancada oficialista si realmente quería tener presupuesto. Martín. Esta semana el diputado Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos, presentó un proyecto para que sea obligatoria la vacuna contra el COVID, para que se incorpore al calendario de vacunación, algo que va a generar bastante discusión, ¿no? ¿Qué posición tiene? Bueno, habría que ver qué piensa el Ministerio de Salud. Digamos, la ministra de Salud no lo ha propuesto. Digamos, es un tema muy sensible y me parece que quien tendría que primero hablar del tema es el Ministerio o la asociación de la agencia de medicamentos de la Argentina, la ANMAT. Me parece que acá hay muchas sospechas respecto a la vacuna, no fundadas en muchos casos, porque la vacuna ha demostrado ser eficaz en casi todo el mundo, más allá que tenemos variaciones de cepas y más contagios. Estamos viendo la enfermedad de hoy como si fuera la enfermedad de un año y medio anterior, y no lo es. Lo cierto es que todavía la vacuna no está en proceso, está en fase 3, falta la fase 4. Me parece que para obligar a la sociedad a tener una vacuna, como ocurre con la vacuna Sabin, digamos, y además hay que entender que la obligatoriedad de la vacuna no significa prisión para el que no se vacune, pero me parece que para poder llegar a ese estadio, primero tienen que estar disponibles todas las vacunas que existen para que cada uno confíe en la vacuna que quiera, y segundo, terminar todos los estudios científicos que le den garantías a toda la comunidad y a todos los ciudadanos de que la vacuna no tiene defectos, es segura, o pueda elegir, como dije antes, si quiere usar una marca o la otra. Bueno, le preguntaba recién esto, Martín, porque en diciembre usted firmó un comunicado junto a otros referentes de su bloque en el cual rechazaban el pase sanitario. En alguna circunstancia, por lo que escucho recién que dice, ¿pueden llegar a aceptarlo? Porque pienso, quien no tiene el cronograma de vacuna, los niños que no tienen el cronograma de vacuna no pueden empezar la escuela. Bueno, en algunas empresas ya están pidiendo que el que no tiene el cronograma de vacuna no pueda trabajar. ¿Esa situación cree usted que en algún momento se puede dar? Una cosa es el pase sanitario y otra cosa la vacuna. La vacuna primero tiene que terminar su proceso científico, porque es científico, no es político. Cosa es que le estemos pidiendo el pase sanitario a gente que, además, porque es incumplible. ¿Qué se pone? Un policía delante de cada restaurante, se pone policía
Digamos, si un restaurante acepta gente sin vacunas y el otro dice no, sin vacunas no entran, digamos, por un problema de competencia comercial, uno se va a llenar y el otro no, y al poco tiempo los dos van a terminar en el mismo lugar. Entonces, un problema hasta sentido común, más allá de la confianza, lo ideológico, lo filosófico que tengamos al respecto, digamos, es de concreción inaplicable. Así que por eso nosotros estamos en contra del pase sanitario. ¿Vero? Sí, una última de mi parte, Milman. Usted integra la Comisión Bicameral de Inteligencia. ¿Cómo está viendo el trabajo que están haciendo en relación a, lo que se ha llamado Gestapo sindical, esta subcomisión que está trabajando, y la respuesta que han tenido los diferentes sectores citados en cuanto al trabajo de la bicameral? Por otro lado, también cómo toma las acusaciones de algunos legisladores del oficialismo que hablan de que María Eugenia Vidal sería de alguna forma, no sé, la capa de la mafia, podríamos decirlo. La verdad, una demostración respecto de eso, digamos, siempre el oficialismo trata de poder llevar un hecho de dudoso a un lado. Está claro que esos videos que hemos visto de una reunión de 2 horas duran 15 minutos, están editados con un objetivo, se ha ido a un juez que no es competente, como es el juez federal Kreplak de La Plata, cuando la reunión ocurrió en la ciudad de Buenos Aires con agentes federales que debería ser sorteada la causa en Comodoro Pi para encontrar su juez natural. Entonces se ha hecho lo que se llama forum shopping para hacer una catarata de allanamientos que lo único que ha hecho es llevarse las viromes de algunos funcionarios en su casa, digamos, o en su despacho, de manera tal que me parece un show mediático que no tiene nada que ver. No tengo ninguna duda respecto a la diputada Vidal, ni ninguna duda de que tenga que haber espiado absolutamente a nadie. Los funcionarios, independientemente de que repudio, porque además me afecta personalmente, la cuestión de la Gestapo, que mencionó el entonces ministro Villegas, me parece que estoy convencido que los funcionarios que estaban ahí, el intendente Garro, el senador Ala, los ministros, lo que buscaban es que la construcción en la ciudad de La Plata pudiera llevarse adelante como se lleva hoy en día, sin tener que pagar catering especiales, coimas especiales, situaciones por las cuales el señor Medina está condenado por denuncias, inclusive muy antes de que se realizara esa reunión. Diputado, el tema es que lo que ayer se debatió en la bicameral, lo que se está debatiendo, que es un poco lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Porque el resto no tienen facultades, es qué hacían 3 agentes en esas reuniones. Hasta ahora, si bien entiendo que es secreta la bicameral, ¿qué nos puede contar? Digamos, ¿pudieron avanzar en qué hacían 3 agentes de inteligencia en esa reunión? Bueno, se ha conformado la comisión, viene funcionando, la integran 3 diputados, yo no soy parte de eso. Estoy en otra, pero la verdad es que se va a llevar la investigación de acuerdo a las facultades. Hay que entender, digamos, cuáles son las facultades de esta comisión. Esta comisión no enjuicia, esta comisión no puede juzgar ni a los empresarios, ni al intendente de La Plata, ni a la... No, pero sí puede fiscalizar lo que hacían 3 agentes ahí, ¿no? Eso sí. Por supuesto que sí se puede hacer y seguramente los convocará para que vengan a declarar y tendrán la obligación de declarar bajo el supuesto que tiene la ley, que es el supuesto de declarar bajo secreto, que es justamente la prerrogativa que tiene la Ley de Inteligencia Nacional, que yo voy a presentar un proyecto para modificarla porque hablamos de secreto, pero la verdad es que todo lo que se habla en esa comisión, para empezar, termina publicado. Así que ya tenemos un problema de arranque y en el hecho que puntual hay otro problema del secreto. Digamos. Si supuestamente hubo un espionaje ilegal y eso estaba prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional y está bajo secreto y lo tenía la interventora de la AFI, que está limpiando computadoras 2 años después de su gestión, digamos, le está costando limpiar las computadoras, y en definitiva encuentra no sé lo que encontró, un pendrive, supongo, un video, lo recorta, se dedica a hacer cine y se lo manda al juez, digamos, o la interventora de la AFI o el juez son los que lo dieron a publicidad violando la Ley Nacional de Inteligencia. Usted va a presentar un proyecto, me decía que ¿qué va a tener este proyecto? Bueno, cambiar la ley que no está funcionando, que no nos ha servido para nada. Hoy no tenemos inteligencia
ejemplo, tuvimos la participación de un acusado por el principal atentado en la Argentina, que fue el atentado de la AMIA, en Managua, delante del embajador argentino, y el gobierno argentino se enteró por la oposición y por los medios de que ahí estaba uno de los acusados. Entonces, la inteligencia tiene que servir para el antiterrorismo, la inteligencia tiene que servir para los delitos complejos, y la verdad es que hoy totalmente paralizado. Sí. Milman, ¿usted está de acuerdo con el recorte de los fondos reservados? Sí, por supuesto. ¿Cree que ha sido una buena política? Los fondos reservados tienen que ser específicamente destinados a fines muy puntuales, y me parece que todavía tenemos muchos. Martín. Le consulto, diputado, por el resto de las comisiones que no se conformaron hasta ahora. Usted estuvo en la época del Grupo A, que hubo una discusión muy fuerte. La oposición o un grupo de bloques opositores se habían quedado con la mayoría, en ese caso, en las comisiones. Ahora está muy repartida la Cámara, por lo que se va a generar una discusión fuerte. ¿Cómo cree que se va a resolver? Bueno, yo creo que el reglamento la proporcionalidad, y la proporcionalidad de nuestro sistema electoral es el sistema DON. Creo que ese es el instrumento por el cual se tienen que repartir las integraciones de las comisiones. Me parece que está escrito en el reglamento y en la ley electoral, y que eso es lo que... Diputado Gerardo Milman, del PRO, le agradezco muchísimo el contacto. A ustedes, buenas tardes. Diputado Milman, una de las incorporaciones, como decía Martín, ya tuvo una etapa de diputado hace más de 10 años, conoce muy bien esta casa, después fue interventor, creo que en realidad fue director del AFCA, y después estuvo ni más ni menos como el segundo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. O sea, con toda la experiencia se volvió a ocupar un despacho de esta Cámara, y lo teníamos con todos los temas. Nos dejó varias primicias, un proyecto de ley sobre inteligencia, también la postura que van a tener sobre el tema del pase sanitario, y cuestiones de todo. La verdad, Vero, la veo ahí, que quedó ahí deslumbrada, ¿o no? Sí, no, totalmente. Interesante la postura de Milman, que además es un personaje, un dirigente político muy cercano a Patricia Bullrich, ¿no? Con vínculos muy fuertes con la titular del PRO a nivel nacional. También ha trabajado muy cerca de Margarita Stolbizer en algún momento. En aquel momento era diputado del GEN, de Margarita Stolbizer, y como bien decía Martín Bravo, de hecho en esa época ya nos conocíamos con Martín, integraba lo que se llamó el Grupo A, que era una mayoría opositora. O sea, todas las oposiciones se reunieron, juntaron una mayoría del recinto y definieron la integración de las comisiones con mayoría para la oposición, cosa que en este caso no se hizo de alguna manera, porque me parece los partidos provinciales no estaban con esa intención, y el oficialismo, teniendo un bloque más grande pero no teniendo la mitad más uno del recinto, se está quedando con la mayoría de las comisiones, ¿no? Claro, pero va a ser un tema también que puede generar una discusión, ¿no? Porque el sistema DON, en este caso, hay que ver hasta qué punto puede funcionar para resolver esa discusión, porque están empatados prácticamente las dos coaliciones principales, y el resto, que si no me equivoco son 23, a veces por la proporcionalidad no integraría ninguna comisión. No integraría ninguna comisión. Claro, los bloques chicos, si se aplica el sistema DON, no integrarían ninguna comisión. Tiene que ser discusión política. Claro, entonces, si se la integran, algunos de los bloques grandes tienen que ceder. O sea, las comisiones por sistema DON tendrían que ser la mayoría del oficialismo y un voto menos del Frente de Juntos por el Cambio, y el resto de los bloques no tendría lugar, si se aplica a rajatabla. Claro, cuando se agrega uno, es porque, ¿y qué hace el oficialismo? Obviamente que cedan algunos otros, ¿no? Se queda con la mayoría. Eso es lo que está pasando, ¿no, Vero? Totalmente. Y con respecto a lo que vos mencionabas con el Grupo A, el grupo, esto que se conoció, vos sabés que me parece que el regreso de algunos legisladores de estilo Milman y otros que han estado en épocas de esa Cámara, de ese Congreso, podríamos decir, hace que se presente este fantasma, ¿no? Que circuló, rondó en el tratamiento del presupuesto 2022, que finalmente no se aprobó, pero me parece que un poco el regreso de estos legisladores hace que desde el oficialismo o se agite de alguna forma el fantasma de la vuelta del Grupo A.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que ayer hablábamos el otro día, el lunes, después del programa con Martín y algún que otro legislador que cruzábamos en el pasillo, lo que dejó la elección, la última elección, es que la oposición unida solo puede llegar a una mayoría con apoyo de la izquierda o los partidos provinciales, que en este caso son Misiones, Río Negro y Neuquén, que tienen un bloque, y como tanto esos partidos provinciales suelen ayudar al oficialismo, o lo han hecho, claro, y la izquierda ya mostró que no siempre va a estar con la oposición. Entonces nadie tiene garantías, ¿no? Fue un poco lo que pasó en un contexto diferente aquella vez con el Grupo A en 2009-2010. En ese caso era todavía más heterogéneo la oposición, porque no estaba agrupada en una sola coalición, sino que había de todo. No estaba el PRO, el radicalismo, Coalición Cívica, también la centroizquierda. Pero esa época la izquierda siempre ayudaba al Grupo A, ¿no? Nunca la izquierda se sumaba con este tema de las comisiones. Después ya también el oficialismo fue hábil con determinados proyectos, bueno, como pasó con bienes personales, algo parecido en ese sentido. Como decía Vero, se puede repetir en algunos puntos la historia, porque, claro, a partir de algunos proyectos, en ese momento estuvo la ley de medios, algunas claro, nacionalizaciones, YPF creo que fue más adelante, pero YPF fue más adelante, me parece. Y bueno, el Grupo A tuvo 6 meses aprobando leyes en esta Cámara en forma permanente, o sea, se funcionó en una época, después en el presupuesto se trabó, ahí fue un poquito donde se trabó. Después el oficialismo empezó a operar con las diferencias. La única ley que pudieron sancionar, porque también después estaba el Senado, el Senado más no había Grupo A. El oficialismo, claro, fue la del 82% móvil, que la vetó Cristina Kirchner. Claro, fueron dos grandes vetos que hubo, uno el 82% móvil de Cristina Kirchner y otro la actualización, en realidad los límites a los tarifazos durante el gobierno de Macri, que también fueron vetados. Bueno, de algunos de estos temas me parece que habló ayer el diputado por Santa Fe del Frente de Todos, Germán Martínez. Yo espero de la oposición política en Argentina, principalmente la que gobernó los destinos de nuestro país entre el 2015 y el 2019, algo más que andar balconeando algunos temas y algunos debates y tratar de mirar las cosas y de hacer previsiones de lo que puede pasar, como si ellos no hubieran tenido nada que ver acerca de lo que estamos discutiendo en la Argentina. Una fuerza política que llevó al país a un endeudamiento en 44.000 millones de dólares de Argentina, con un cronograma, como hablábamos también siempre con vos, que este año son 19.000 millones de dólares que hay que pagar, y en el primer trimestre son 3.900 millones de dólares, si no me equivoco. No, sí. El primer trimestre del 2022, si no me equivoco, esa es la cifra. Bueno, a esa fuerza política yo le digo, bueno, muchachos, a ver cómo hacemos para solucionar esto. Nosotros necesitamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no trabe el crecimiento de la economía argentina, que no involucione en los gravísimos tiempos de distribución regresiva del ingreso para los argentinos. Nosotros tenemos que, fíjate lo que fueron los indicadores para finalizar este año. El indicador vinculado a los precios, que fue el que salió esta semana, fue el único elemento, no menor, ¿no? Si se quiere, negativo respecto a una cantidad de indicadores que han sido muy positivos: el crecimiento de la economía, el crecimiento de la industria, la generación de empleo en los sectores productivos, la cuestión vinculada a la utilización de la capacidad instalada de la industria. Bueno, ha habido una cantidad de indicadores positivos, menguados por un tema que para nosotros es clave, vital. Hemos escuchado al presidente de la Nación cuando lanzó esta nueva etapa de precios cuidados que tiene que ver con la inflación. Ahora, la oposición, yo lo que espero es que nos ayude a eso, a encontrar un escenario donde haga posible un acuerdo mínimo de manera de poder salir adelante, acordar con el Fondo Monetario Internacional, sin que eso implique ni ajustes, que lo dijo también el presidente de la Nación y lo dijo Martín Guzmán en la reunión con los gobernadores, que no había ningún margen de ajuste en la economía argentina, ni en la vida de las familias argentinas. Bueno, y se confirma el anticipo que nos daba recién Martín Bravo en la entrevista que hacíamos con el diputado del PRO, Gerardo Milman. El diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, presentó un proyecto para incorporar al calendario nacional de vacunación la vacuna contra el COVID. Sé que todos ustedes se vacunaron, cumplen con la vacuna del calendario cuando son bebés, entonces no se acuerdan. Yo tuve que vacunar a un bebé hace muy poco, pero que sean obligatorias significa que, por ejemplo, un chico no puede ir a la escuela si no tiene una vacuna contra el COVID.
obviamente uno pasa la vida habiendo cumplido el calendario, pero me parece que si se prospera este proyecto de Alderete, quienes no tengan la vacuna contra el COVID van a tener muchos impedimentos, no sé si no entrar a un restaurante, pero sí seguramente algunas actividades les serían prohibitivas, y esto es un debate, ¿no? Porque Sabina Akhmetchev, que es una diputada del PRO, compañera de Milman, y que firmó ese comunicado con Milman antes de fin de año, ya anticipó que está en contra de este proyecto, y bueno, me parece que se viene un debate fuerte, ¿no? Seguro va a ser, y más en este contexto, ¿no? De la relación complicada entre el oficialismo y la oposición. Ya algunos referentes de Juntos por el Cambio se pronunciaron en contra. Milman, sin ser tan firme, tan vehemente como Akhmetchev, sí. Pero dijo que todavía no estaba aprobada. Dijo que si estaba en fase 5, estaba bien. Por lo menos yo entendí eso. Si estaba como está en fase 3 tengo entendido que es que te garantiza que la vacuna no te va a hacer nada malo, pero no te garantiza que te va a librar de todos los males, tengo entendido. Falta y lo que dijo Milman es, de todas maneras, si es obligatoria y no la tenés, hay que ver, porque estamos acostumbrados, como decía recién, a que las vacunas sean obligatorias para niños, y los incumplimientos para los niños, bueno, los padres son los que se encargan de evitarlos, pero si es para adultos, Vero, va a ser un lío esto. Sí, totalmente. Bueno, vos sabés, Mauri y Martín, que de alguna forma el gobierno intenta incentivar que los ciudadanos puedan cumplir con el plan de vacunas, teniendo en cuenta la incorporación del pase sanitario en varias provincias, pase sanitario que generó controversia, era ya sabido, y recordemos que no pudo avanzar una ley de semáforo epidemiológico en el Congreso de la Nación, justamente porque en las provincias hay distintas miradas, no solo en los gobiernos provinciales, sino que los municipios respecto a este tema. Estaba mirando que también desde el oficialismo se presentó un proyecto de ley para que se incorporen precios de referencia respecto a los autotest que se están haciendo de hisopados para, bueno, estos que se venden en farmacia, ¿no? Incorporando algunas medidas que también se están aplicando en países europeos, y desde el oficialismo un diputado salteño está pidiendo que desde la Secretaría de Comercio Interior se regule el precio, porque claramente, como ustedes saben, en todo hay negocio y en distintos lugares lo cobran con un monto y en otro con otro, ¿no? Claro, porque el autotest no estaría dentro de las coberturas de las obras sociales y las prepaga, ¿no? Porque acá hay un proyecto presentado, el otro día leí un proyecto presentado por la diputada de Tucumán, la ex ministra de Salud, Rosana Chaya, que quería, por ley, garantizar la obligatoriedad que ya hay a través de una resolución de las obras sociales, prepagas y hospitales de hacer el hisopado común. Pero el autotest no. Exactamente. Vos fíjate que, ¿te acordás que al principio de lo que fue la pandemia, también desde el gobierno nacional tuvieron que tomar una política de regulación de la venta de barbijos, que en algunos lugares salía de una forma, en otros de otra, depende el material con el que estaba hecho, y bueno, hubo justamente una regulación en ese sentido, porque, bueno, te recuerdo cantando con tu barbijo de gobernador, el N95 tenía un N95 que tenía del año anterior. Lo había comprado por una obra que tenía. Se nota que cobras bien vos. Claro, tenía una... que cobras bien. Claro, no, bueno, pero es que es verdad lo que dice Vero. Como te lo tenía del año anterior por una obra que había hecho en mi casa, me había quedado, y en ese momento los precios eran tremendos. Me ponía en Mercado Libre y yo estuve muy tentado a venderlo varias veces. Ahora lo tiene cualquiera. Ganó el mercado ahí, ¿no? Oferta y demanda, hubo más oferta. No, en ese momento te lo querían robar. Me lo querían robar, sí. No, se había prohibido, de hecho. Se había prohibido en una época, pedían que tú tenías que comprobar que lo tenías de antes. No me paró nadie, ¿no? Pero, bueno, con el tema del autotest, aparentemente, según lo que plantea Vero, un proyecto de ley busca tener precio de referencia. Y que ¿cuánto sale hoy, Vero? ¿Fuiste a averiguar? No, imagínate que llegué y estoy aislada. No sería coherente ni responsable de ir a averiguar el autotest. No salí a recorrer, pero sí está lo que dice, digamos, el argumento de este proyecto es que hay distintos montos, que la realidad es que debe incorporarse un precio oficial. Si hay una sobreproducción, van a tener que bajar, digamos, porque
Justamente lo que pasó con los barbijos. Llegó un momento que no podían hacer la locura que hacían, pero bueno, son proyectos de salud. El Ministerio de Salud todavía no está conformada la Comisión de Salud, todavía no tenemos presidente, porque quien era presidente, Pablo Yedlin, otro tucumano, se mudó al Senado. Tal vez, digo yo, lo pueda relevar la otra tucumana, Rosana Chaya, o el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Hay varios exministros de Salud. Creo que estás muy cerca, ¿no? Incluso Pablo Yedlin, cuando se retiró de la Cámara de Diputados, propuso a quien era ministra de Salud de la provincia de Tucumán, pero también tenemos un peso pesado como Goyán, que puede ser obviamente el presidente de esta comisión. Claro, se van a definir las comisiones, se van a definir en la medida que se necesiten. Martín, me da la sensación de que si, por ejemplo, Salud no se reúne en febrero, habitualmente marzo o abril puede esperar la conformación, ¿no? Claro. Y sí, va a ser una de las comisiones que probablemente queden en manos de la oposición, ¿no? ¿Vos decís que Salud puede quedar en manos? No, perdón, del oficialismo. Porque son las llamadas comisiones de gestión. Sí, que continúe, me equivoqué, en manos del oficialismo, con estos dos diputados que ustedes decían, la de presupuesto también, asuntos constitucionales. Bueno, en el Senado, sabés que Cristina se la dio a la oposición en 2020, se la dio, digamos, el oficialismo, se la dio, la tuvo Mario Fiad, un radical, y funcionó bien en ese momento, y ya había pandemia, todo, por eso, claro. Pero bueno, no parece que este sea el escenario. Nosotros terminamos la primera hora de DTV Noticias, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí,
Pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Seguimos con DTV Noticias, primera edición de enero, sin sesiones y comisiones a la vista, pero con mucha expectativa de un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias de parte del presidente, con algunos proyectos que imaginábamos que se iban a tratar en diciembre, porque tenían dictamen. Y sin embargo, como nos decía hoy Verónica Benaim, los dictámenes se cayeron, en diciembre la agenda se acotó al presupuesto y se debería retomar. Uno de esos proyectos lo va a traer ella desde el Zoom. Vero Benaim, ¿estás ahí? Sí, claramente. Mauri, uno de los proyectos tiene o está vinculado a modificar la ley que actualmente rige desde los 90 referida a las enfermedades de transmisión sexual, específicamente del SIDA, y en ese punto recordarán que hubo un debate en la Comisión de Salud, hubo un proyecto de ley que tuvo dictamen, pero que este dictamen cayó, y en principio sería una de las iniciativas que podría estar en este temario de sesiones extraordinarias. Vamos a repasarla en placa a un poco lo que establece esta nueva redacción. Les decía, deroga la ley 23.798, que es del año 90. La primera ley del SIDA. Cuando el SIDA llega a nuestra cabeza, a los medios de comunicación, que en los casos conocidos en el mundo, se sancionó una ley. Y esa ley quedó vieja, ¿no? De eso se trata un poco. Exactamente, porque quieren hacer algunas modificaciones para incorporar algunos artículos que además amplíe la mirada respecto a las enfermedades de transmisión sexual, considerando que el HIV no es la única. Y además, justamente para también sea mucho más inclusiva en varios aspectos. Te decía, entonces, según lo que establece y lo que pudimos construir en la placa, declara interés, la ley vigente, ¿no?, a la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es en la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de la prevención. También, incorpora, o al menos lo que pretende esta nueva iniciativa, es incorporar las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual en el texto justamente de la norma.
y también persigue la sostenibilidad de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos. También busca promover la producción pública y sustentabilidad de los tratamientos. Seguimos repasando, tenemos 6 placas para repasar. En la siguiente hablamos de lo que es el artículo 1, que es la Declaración de Interés Público Nacional. Se busca incluir lo que es la respuesta integral e intersectorial a las infecciones de transmisión sexual, los medicamentos, vacunas, procedimientos y también la investigación y el desarrollo de tecnologías locales. Seguimos con la siguiente placa, viendo un poco qué es lo que dice la redacción de este proyecto. Y la participación activa de las personas con HIV y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual en la respuesta integral. También busca de alguna forma modificar el artículo 9, que está referido a los derechos laborales. Esto es vinculado al trabajo y a la permanencia en el mismo, sin discriminación, despidos, suspensiones, hostigamientos, reducciones salariales o violencia. Ustedes saben que lamentablemente estamos en la actualidad y sigue habiendo casos donde ha habido discriminación por decir que justamente una persona contrajo este virus o tiene esta enfermedad que hoy la verdad es que es totalmente curable. También que no sea condicionado el ingreso a fuentes laborales por pruebas de diagnósticos. La mayoría de los trabajos te incluyen hoy un test de HIV, ¿no? Que, justamente esto también da la pauta de los empleadores de contratar o no, o discriminar de alguna forma a aquella persona que padece esta enfermedad. Me dicen que vaya más despacio y que baje los hombros del otro lado. Y vamos a continuar con la siguiente placa que, está vinculada a lo que es el artículo 14, que es el carácter de la prueba diagnóstica. Tiene que ser de alguna forma voluntaria, solo con el consentimiento de la persona, gratuita en todos los subsistemas de salud, confidencial tanto la prueba como el resultado universal para toda persona. Y en la última placa, la placa 6, la Ley Nacional de Respuesta Integral al Virus de la Inmunodeficiencia Humana, que es el VIH, establece un artículo que es el 24, que habla sobre la jubilación especial de carácter excepcional para las personas con VIH y también con hepatitis B y o C. También haber cumplido 50 años al momento de solicitar este beneficio, acreditar 20 años de servicios computables en uno o más regímenes y acreditar 10 años de transcurrido el diagnóstico al momento de solicitar el beneficio. Este proyecto de ley tuvo dictamen de comisión que cayó una vez que finalizó el año ordinario del Congreso de la Nación, el año 2021, pero que obviamente si lo incorpora el presidente Alberto Fernández al temario de sesiones extraordinarias, al haber sido una iniciativa que tuvo acompañamiento y tuvo dictamen de mayoría, no tendría ningún tipo de problema en tratarse y tener los avales de los legisladores. Es cierto que hubo un recambio de Cámara, pero obviamente se entiende que es una mejora a una ley que ya está vigente, con incorporaciones y perspectivas de mayor inclusión, teniendo en cuenta que son leyes que son de hace muchos años atrás y que básicamente hay que ir actualizando según las experiencias y el paso del tiempo. Sí, en realidad yo dije mal, los dictámenes caen el 10 de diciembre, no importaba la prórroga de sesiones ordinarias, justamente porque al haber un recambio de legisladores, se entiende que una parte del Congreso, como decía recién Vero, no firmó ese dictamen, no estuvo de acuerdo, la Comisión de Salud se desintegró y por lo tanto el dictamen pierde validez. Fue bastante raro eso porque esperábamos una sesión en realidad antes del 30 de noviembre para evitar esta situación, ¿no? Exactamente, Mauri. Además, era uno de los temas, ustedes recordarán que durante los últimos meses del año pasado, cuando se debatió en la comisión, había muchos
muchas personas que iban afuera del Parlamento a apoyar y a pedir justamente que se empiece a tratar esta iniciativa, que llegue al menos al recinto. Estaba en el tapete de los proyectos que al menos el oficialismo quería incorporar a las sesiones del 2021, y hoy sigue en danza, porque tengo entendido que desde el oficialismo mismo, desde el Frente de Todos, hubo allí algunos pedidos específicos, como por ejemplo de la vicepresidenta de ese bloque, de Cecilia Moró, a Casa Rosada, de que tenga en cuenta esta iniciativa y que la pueda incorporar en el temario de sesiones extraordinarias, porque consideran la importancia y la relevancia de poder avanzar con la adquisición de nuevos derechos para las personas que tienen algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Claro, en alguna época, Martín, vos que sos un experimentado de antaño en estos pasillos, y el otro día lo recordaba Graciela Camaño, que también es una diputada con mucha experiencia acá, existían sesiones ordinarias semanales donde los temas de acuerdo se aprobaban y no quedaban colgados a la espera de que hubiera una sesión con los temas centrales. Hoy se hizo normal esto de que una ley en la que aparentemente están todos de acuerdo, años de espera para aprobarse, ¿no? Sí, se pasó una metodología de que son más habituales, las llamadas sesiones especiales, como decías, que tienen un temario más acotado, no se pueden introducir otros temas. A veces por estos números más finos, bueno, ahora con este Congreso más todavía puede pasar eso, ¿no? Salvo que pueda haber sesiones ordinarias y con temas que no generen ninguna controversia. Sería bueno que, aunque sea una vez por mes, vuelvan las sesiones ordinarias. Lo que pedía Camaño si no es una vez por semana, que sea una vez por mes. Sesión ordinaria con estos temas que acaba de decir Vero, que si yo le pregunto a Vero por qué está este tema, por qué todavía no fue sancionado, no tiene una respuesta, porque no la hay. No se entiende. Están todos de acuerdo, hace un montón que se está esperando, y lo que no había acuerdo era en sesionar por otros temas, y como no se puede hacer una sesión ordinaria con temas de acuerdo, sino que hay que esperar el momento en el que la agenda principal se lleve a cabo, quedan colgadas leyes y leyes, ¿no, Vero? Por la desconfianza mutua, ¿no? Desconfianza mutua. Por la desconfianza mutua de que alguno de los dos espacios proponga otro tema. Claro, de hecho, son de alguna manera iniciativas muy importantes para el ciudadano de a pie, que lamentablemente quedan como rehenes de una situación de desacuerdo entre oposición y oficialismo por otros temas que son más ríspidos y que tienen que ver con la política misma, ¿no? Y en ese punto, se postergan este tipo de iniciativas que, como te digo, no recuerdo ya en cuál fue las últimas sesiones que se quiso incorporar. Creo que se quería convocar a una sesión antes de tratar el presupuesto 2022, y eso fue básicamente imposible por la falta de acuerdos de si el temario o no, qué es lo que se va a tratar. Claro, cada temario es una guerra, cada temario, y lo que decía Camaño, que cuando Martín cubría en la vieja época, seguramente lo veía, que vos venías el miércoles al recinto y siempre había sesión, y la mayor parte de las veces no eran sesiones que llamaban la atención, eran de temas de acuerdo, uno tras otro, era una cosa más burocrática, pero te sacabas de encima estas cuestiones, ¿no? Sí, podría establecerse algún criterio de proyectos, no sé si con unanimidad, pero bueno, con mucho consenso, que entren en esa sesión, pero bueno, después eso no se puede. Algún bloque intenta proponer otro tema y no se lo pueden negar. Eso es lo que después uno trata de evitarlo, ya sea oficialismo o oposición, y ahí se empieza a complicar. Pero bueno, es un ejercicio que tienen que intentar los dos espacios, ¿no? Sí, porque no sirve que estas leyes que les gusta a todos no se aprueben. Recuerdo un caso que fue increíble, que fue el de la ley para actualizar el sistema de antidoping, que la necesitaban los deportistas olímpicos, tenían que viajar y no la tenían sancionada, y hubo que constituir la Comisión de Deportes de Urgencia, el Senado lo trató. Y yo, sí, ¿por qué no la trataron antes? Bueno, porque no había sesiones, por otros motivos, y recordás, Vero, esto fue en marzo, ¿no? Abril. ¿Te acordás que tenían que irse los deportistas a Japón y no tenían aprobado el sistema antidoping? Pero bueno, ojalá se pongan de acuerdo. Está pendiente. Era una actualización justamente de un código. De un código, claro. Que habilitaba a que los deportistas argentinos se fueran a las Olimpiadas, pero que, se venía postergando y lo aprobaron con sesiones. No había sesiones por en ese momento la pelea de protocolo. Entonces, claro, tenían que viajar a Japón y no tenía la ley.
Entonces, bueno, hubo que improvisar. Inclusive, creo que en el Senado ni pasó por comisión. Se metió 2/3 de una porque si no se llegaba. Bueno, por ahí es parte del debate de un nuevo reglamento o de las reformas al reglamento de esta Cámara que está pendiente y que tiene también el tema que yo siempre pido, que las sesiones no terminen más allá de las 10 de la noche y al otro día se retomen. La cuestión también de las cuestiones de privilegio, que todos los presidentes de las cámaras piden reducir. Bueno, quizás se pueda meter en un combo, ¿no? Totalmente. Bueno, es el gran debate también que se debe de venir. Hay un cansancio notable en cuanto, no solo dentro del Parlamento, sino también en la ciudadanía en particular, cuando ven estas sesiones maratónicas, lejos de ver un hecho heroico, ven un hecho tedioso y donde los debates quedan perdidos de expresiones de repetición constantes de legisladores que quieren, en algunos casos, como critica la ciudadanía, aparecer en los segundos de algún video de Instagram, Twitter o Facebook que tengan, ¿no? Particular. Entonces, hay ahí una situación que debe ser debatible y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, incluso cuando ingresa a esta función, ya lo venía previendo y siempre también lo quiere instalar sobre el tapete del debate de cómo mejorar la calidad, ¿no? Pasa no por la cantidad de horas, sino la calidad de la sesión en sí, porque justamente tantas horas debatiendo de un mismo proyecto y con legisladores que cuando toman la palabra repiten lo mismo que el anterior. Sí, no es un debate, en realidad son exposiciones que hacen los diputados sobre un tema para tener, como bien decías, el registro de lo que dijeron durante lo que vendría a ser un tratamiento. No es un debate, el debate ya pasó por comisión y en alguna oportunidad creo que era el diputado Pablo Tonelli que recordaba, y vos también, Martín, lo recordarás, que decía él, hasta 2010 esto no pasaba. ¿No te acuerdas los temas? Ahí fue la época que hablábamos antes del Grupo A. Sí, ahí. A 2005 yo llegué, decía Pablo Tonelli, y los temas hablaba el autor del proyecto, el jefe de bloque y nadie más. Y así tratábamos 20 en una tarde y no pasaba nada. Y también es cierto lo que decís, que pocas veces hay un debate, casi nunca, no podemos decir, en el que cambien las posiciones de acuerdo a lo que se va diciendo en el recinto. Por lo general están los números de antemano. Algunos debates, pienso en matrimonio igualitario, que hubo algún cambio de postura, pero muy puntuales, ¿no? Esos debates transversales que se dice a los diferentes bloques. Después ya está todo definido de antemano y sí, a veces cuando se piden inserciones como para achicar los debates, ¿no? Es un poco eso. Está lo que decía Vero, de que bueno, ahí no sale el video muchas veces en las redes de los que en diputados. Esa época que dice Tonelli, que vos también estabas acá, el video no tenía la potencia de comunicación que tiene hoy, porque no había redes sociales. Claro. Entonces en esa época se conformaban con inserciones y ahora quieren un video, pero bueno, el tema es que la sesión no debería estar sujeta a los planes de comunicación. Debería haber por ahí una instancia institucional en donde la Cámara le permita comunicar, pero por otro lado, bueno, seguramente estos temas se van a debatir en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos alguna vez, no hay para nada una fecha prevista, pero ayer la diputada del PRO, Karina Bachey, hablaba sobre el acuerdo con el FMI, que la oposición por ahora espera alguna novedad de parte del ministro de Hacienda, Martín Guzmán. Pagar las cuentas es fundamental. ¿Qué nos pasa en una economía familiar cuando no pagamos las cuentas? Y si no podemos pagar, la negociación y el ir para adelante. Entiendo que hay que llegar a un punto de un acuerdo, pero con un plan real, un plan económico real. ¿Qué vamos a poder hacer para poder pagar esos compromisos? Si no tenemos un plan económico de cómo vamos a pagar, es puro chachá. Necesitamos diseñar un plan económico real. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué rumbo vamos a llevar? Y esto quedó plasmado en la no aprobación del presupuesto. No tenemos rumbo real. Diputada... Van a parar los incendios. Yo creo que siempre el diálogo es constructivo. Cerrarnos al diálogo entiendo que no suma. Y lo de la foto y no la foto es un camino de coherencia que tenemos que empezar a transitar entre la oposición y el oficialismo. Es una construcción. Si vemos que del otro lado no hay una respuesta coherente y se cierran posibilidades, ¿no?
Escuchamos a la diputada Karina Bachay del PRO. Como sabemos, no tenemos presupuesto sancionado. La Cámara de Diputados lo rechazó con el voto mayoritariamente en contra de la oposición. Y el Poder Ejecutivo, esto es el presidente, no tiene otra opción que prorrogar el último presupuesto aprobado, o sea, el presupuesto 2021, y adecuar las partidas. Quien va a explicar un poco esta situación, paradicta y con placas, es Martín Bravo. Sí, así es, como decías. No hay presupuesto, no se sancionó en diciembre, eso hizo que empezara a regir otra vez el presupuesto del año pasado con algunas readecuaciones. Hubo un decreto firmado en diciembre por el presidente para postergar, para que rija el presupuesto del año pasado, y también la decisión administrativa número 4 el 6 de enero para readecuarlo, porque hay algunos gastos y también algunos ingresos que no van a estar, que van a ser diferentes. Entonces, la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo un trabajo para ver las diferencias de lo que se puede ver hasta ahora, ¿no? Porque esto justamente es un presupuesto, después puede haber modificaciones en el transcurso del año. En cuanto a los ingresos totales, se dice ingresos totales porque también hay otro ítem que es ingresos corrientes, sin los gastos de capital y sin los ingresos de capital, pero es muy similar, ahí no hay variaciones, y lo que da es que el año pasado, esto es en miles de millones de dólares, quiere decir que es 8,6 billones de pesos, los ingresos... Pesos, ¿no? Miles de millones de pesos. De pesos, perdón, sí. Dije dólares, perdón, sí, pesos. 8,6 billones de pesos en 2021. ¿Va a haber menos ingresos en 2022? Va a haber menos ingresos. Ahora vamos a ver en la próxima placa o la siguiente, porque acá tenemos los gastos que también van a ser menores en principio. En 2021 no queda otra. No queda otra, va a entrar menos plata, vamos a tener que gastar menos. Sí, podría haber más déficit también. O más deuda. O más deuda, o más emisión, pero bueno, en principio va a haber menos gasto. Esto es en parte, ya lo vamos a ver también, por los gastos electorales. En 2021, 11 billones de pesos. En 2022, 10 billones, una diferencia de 224.000, un poquito más, casi 225.000 millones de pesos. Los principales, ahora vamos a la siguiente, los principales ítems de las modificaciones son los derechos especiales de giro. Esto es lo que envió el Fondo Monetario Internacional a todos los países que son miembros producto de la pandemia. Este año eso en principio no va a estar, así que significa una baja de ingresos corrientes por 422.174 millones. Y otro, esto no se sabe si no va a estar, porque está la idea de que, por lo menos de parte del Frente de Todos, volver a impulsarlo, pero en principio no se cuenta y significa 204.640 el aporte solidario menos. Mal llamado impuesto a la riqueza. Así es como... Esto es lo último que planteas ahí, ¿no? Tal cual, eso tampoco va a estar. Hay una idea de volver a impulsarlo, va a ser difícil, ¿no? Con estos números. Sabemos que Juntos por el Cambio se comprometió a no votar nuevos impuestos, ya estaban en contra antes, así que en principio eso tampoco va a estar. Y después vamos a la siguiente, uno de los gastos, las principales áreas afectadas por que ya no esté más el llamado impuesto a la riqueza son las secretarías de energía, los ministerios de educación, trabajo y salud, por lo que estaba destinado. Claro, tenía asignación específica el impuesto a la riqueza, en realidad el aporte solidario, como bien decías, tenía asignación específica y son áreas donde no van a tener sus aportes. Claro, así que en cada área, lo presupuestado para cada ministerio y la secretaría, van a estar más o menos alrededor de entre 40.000 y 60.000 millones de pesos menos, que era cada una, poco más de 200.000 en total. Y decíamos, un gasto importante que no va a estar son los electorales para el Ministerio del Interior por 19.532 millones de pesos. Eso también ya está calculado en la readecuación del presupuesto. Y esto, bueno, como para tener un parámetro, el déficit primario, lo que decías al principio, está calculado en 3,4% del PBI para este año. Eso sin intereses de la deuda, ¿no? Eso es lo que decía el presupuesto enviado por Martín Guzmán.
Claro, y el FMI pretende que sea de 2,5 en las negociaciones, hay una diferencia de 0,9, y esto se complementa con lo que contamos ayer, otro informe de la Oficina de Presupuesto, que lo repaso rápidamente, sobre la rigidez del gasto público, que lo dividían en 3 ítems: rigidez alta, jubilaciones, asignación universal por hijo, personal del Estado, prestaciones del PAMI, universidades públicas, son gastos que no se pueden tocar, contábamos, o en el caso de que se toquen, con un costo político le llaman inelásticos también. ¿Cómo? Le llaman inelásticos también. Inelásticos también, sí, claro, otra porque calificación. justamente son asignaciones directas que si las tocas, quien las recibe las deja de recibir inmediatamente, ¿no? Y tenés probablemente un conflicto... Sobre todo si haces un recorte a ciegas. Político, social, importante. Después la media, que son los subsidios principalmente, otros programas sociales, emergencias como la que sucedió con el COVID y prevención de enfermedades, vacunas, y después tenés los más flexibles, que es la inversión pública, gastos de capital, transferencias discrecionales a las provincias. El primer ítem, la rigidez alta, nos daba 63,6%, un porcentaje muy alto. El 63,6% del total. Del total. O sea, el 63% de los ingresos, en realidad de los gastos. De los gastos del presupuesto son inelásticos, tienen rigidez alta, o sea, no se pueden tocar sin evitar un conflicto social. Claro, lo cual da un margen muy acotado para bajar que era, me decía, jubilaciones. Esto es jubilaciones, asignación universal por hijo, personal del Estado. Algunos ahí dicen, bueno, esto es relativo porque personal se podría ver. Es muy bajo el personal. Creo que de lo que es un 14%. Es un 14%. Si el año pasado era un 10%, es muy poquito. Lo más alto es lo anterior que dijiste. Sí, sí. Además también vas a tener un costo, porque uno piensa, personal del Estado, puede empezar el burócrata y ahí sí Fuerzas Armadas. Claro, policías, médicos, docentes también, y hay un reclamo muy fuerte. Universitarios, ¿no? A nivel nacional, universitarios. Claro, también para que esos servicios sean mejores, así que tampoco es tan fácil. Y después... sí, el empleado, es importante lo que dice. El empleado público tradicional a nivel nacional es muy poco el que hay, porque se ha enviado a todas las provincias hace 25 años. O sea, escuelas, hospitales, la fuerza de seguridad en su mayoría están en las provincias. Entonces el empleado público nacional es muy poco, representa poco para el presupuesto. Sí, sí. Y después tenemos 11,5 te queda para esta parte del gasto considerada flexible, que también hay que ver hasta qué punto se puede ajustar la inversión pública, los gastos de capital, porque también se ajusta lo que siempre. Genera, eso es lo que más digamos, Laura Serra dice que casi siempre no se gasta. Menos costo. Sí, pasó con Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad cuando tuvo el recorte de coparticipación. Hubo una suba de impuestos y hubo menores proyectos en obra pública. Pero también te genera un costo en menor crecimiento. Un costo futuro. Un costo futuro, menos infraestructura para claro. el desarrollo del país, que más que el ajuste, la fórmula ideal, podemos decir, sería el crecimiento. Claro. Pero bueno, también hace falta esto. Así que entre las dos cuestiones, entre los menores ingresos, algunos gastos distintos y esta composición del gasto, bueno, ahí tiene que ver el gobierno, cómo afronta este año sin presupuesto, con el presupuesto readecuado y en medio de la negociación con el FMI, ¿no? Seguramente. Bueno, impecable, Martín, la información sobre el presupuesto, cómo se adecúa el presupuesto de 2021 a los gastos que va a tener el gobierno en 2022, porque no tuvimos proyecto de ley de presupuesto 2022 aprobado por este Congreso, fue la novedad de fin de año, pero Vero Benaín, que sigue ahí, aislada, pero no en el sur, donde nació, nos va a contar también otras iniciativas que vendrían a tratarse en las prometidas sesiones extraordinarias. Contanos, Vero. Sí, básicamente son iniciativas, decíamos, y lo estuvo destacando Culfas, que tienen un estímulo industrial, ¿no? En esta idea de recomponer la economía argentina, se busca invertir o generar más inversiones en lo que es el sector industrial para poder avanzar con el crecimiento del país, que recordemos ha tenido un crecimiento económico durante el 2021 muy destacado por el gobierno nacional, después de haber tenido varios momentos complejos, no solo con la herencia de esta deuda
internacional, sino también con la cuestión de la inversión que tuvo que hacer Argentina para poder afrontar la pandemia. Uno de los proyectos que está circula o estaría en el temario de sesiones extraordinarias es el que propone un incentivo importante a lo que es el cannabis medicinal, la producción de cannabis medicinal a nivel industrial y también lo que es el cáñamo industrial. Es un proyecto de ley que también se debatió en la Cámara de Diputados, ya viene con sanción del Senado de la Nación, allí ingresó y allí tuvo su primera aprobación, luego pasó a diputados, tuvo debate, tuvo dictamen, el dictamen ya cayó, pero quedó ahí para poder avanzar, digamos, con esta iniciativa que también tiene el visto bueno de muchos legisladores, más allá del partido al que correspondan. Vamos a repasar en placa entonces un poco qué establece. Es un proyecto que envía al Ejecutivo Nacional. Ustedes recordarán que incluso Alberto Fernández lo prometió en la apertura de sesiones ordinarias del año 2021 y fue el ministro de la cartera productiva, Matías Culfas, quien estuvo trabajando en la redacción de la iniciativa, que básicamente busca establecer un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para el uso medicinal, incluyendo la investigación científica y el uso industrial. Nosotros en el país tenemos una ley vigente de cannabis para poder aplicar aceite de cannabis básicamente en las cuestiones médicas, pero que es una situación que ha tenido mucha problemática, un régimen o una norma que ha tenido mucha problemática porque no habilitaba en su momento el autocultivo y sí habilitaba el cultivo de cannabis para uso medicinal para fines científicos, ¿no? Y a partir de una norma que, justamente pueden nada más que poner en vigencia o aplicar laboratorios y el propio Estado Nacional. Creo que eso lo corrigió, Vero, creo que eso lo corrigió el presidente con un decreto, ¿no? En el 2020. Exactamente, con un decreto se amplió esto porque, hubo mucha pelea de muchas asociaciones, empezando por Mamá Cultiva, que es una asociación muy importante que se generó en el país y, en la experiencia tuvieron que corregir esta situación que era lo que más le faltaba a esta ley. Pero esto tiene que ver con ampliar el horizonte y poder producir para exportar lo que es el cannabis medicinal y en otro tramo también lo que es el cáñamo con fines industriales, que es una subespecie del cannabis sativa que justamente no tiene el componente que hace que sea una droga psicoactiva como lo es la marihuana, ¿no? Y que tiene fines hasta incluso ecológicos y eso es lo que se pretende también avanzar y promover. Crea esta nueva ley una agencia regulatoria de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo. Seguimos con la siguiente placa para seguir observando el detalle de la iniciativa. Este organismo tendrá la función de controlar y emitir las autorizaciones administrativas para el uso de semillas de la planta de cannabis y de sus productos derivados. También estará a cargo de la regulación de la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición del cannabis de sus productos derivados con fines medicinales industriales. Seguimos repasando las placas respecto a lo que dice la letra chica. Hasta ahora son 50 países los que avanzaron con la legalización del cannabis para uso medicinal o industrial y se proyecta que para el 2024 la producción global sea de 42.000 millones de dólares. Es también una intención de este gobierno que mediante una ley que habilite el cultivo para este tipo de situación sea un generador de ingreso de divisa. Según estimaciones del Ejecutivo Nacional, en el caso de sancionarse la ley, van a crearse
unos 10.000 puestos de trabajo para 2025. Seguimos repasando. Es un proyecto que además ha sido fuertemente bancado por diputadas del oficialismo como Carolina Aguilar, como Mara Brauer, que han trabajado básicamente en la iniciativa. Bueno, seguimos repasando las placas. Sí, en realidad, Vero, el punto, hay más placas, me dicen ahí, pero también aclaremos que esto fue aprobado en el Senado y también tenía dictamen en diputado, y en el Senado hubo algunas correcciones aplicadas por los gobernadores a través de sus senadores, porque muchos quieren tener participación en los proyectos que se presenten, los proyectos de producción de cannabis medicinal en escala, que después derivarían en exportación, ¿no? Totalmente, y además ya hay provincias que se están queriendo adecuar y que, bueno, ven con buenos ojos la incorporación de esta posibilidad de producir. Y también, bueno, hay países donde algunos empresarios ya también han querido empezar a avanzar con esto, como por ejemplo en Uruguay, ¿no? Se conoció el año pasado la noticia de uno de los empresarios, no sé si era Galperín, que también estaba queriendo invertir en lo que es el cáñamo industrial, y estaban creando básicamente toda la logística para poder avanzar en esto. Bueno, contame, ¿seguimos con las placas? No, ya terminamos con las placas. Terminamos con las placas. No, bueno, he escuchado mal. Bueno, justamente... Que con el cáñamo se pueden hacer hasta anteojos. Incluso Mara Brauer siempre muestra sus anteojos hechos y confeccionados con cáñamo industrial. Se pueden hacer calzado, vestimenta. Bueno, la idea es suplantar lo que es el plástico por cáñamo, y esto hace que sea más ecológico y, bueno, no haya ese tipo de contaminación que puede dejar cualquier producción en plástico. Entonces, hay como una fuerte mirada respecto a la posibilidad y la mejora que sería poder empezar a habilitar este tipo de inversiones y de producción. Claro, pues se habla mucho de la marihuana en este proyecto porque, bueno, su discutido uso social lo hace más atractivo como título, pero es marihuana y cáñamo industrial, a escala industrial, y lo que obviamente hace la ley de alguna manera, aparte de habilitar proyectos, es avanzar en exenciones penales, ¿no? Porque la ley anterior que permitía el uso de cannabis para temas médicos se reducía a cierta escala, y ahora con este proyecto se avanza en una escala más alta. Bueno, imagino que va a ser aprobado rápidamente, o sea, ya hay consenso. Hoy trajiste dos temas que no puedo creer que no hayan sido sancionados en noviembre. La verdad, me recordás a esa época. No, se supone que es otra iniciativa que, como tuvo además dictamen de mayoría, y ya te digo, hay muchos gobernadores interesados en el tema, y gobernadores de la oposición, incluso en Jujuy también. Jujuy, claro. Claro, se quiere hacer una apuesta fuerte en San Juan. Bueno, hay varias provincias que están queriendo avanzar con la posibilidad de poder producir este tipo de productos, porque, bueno, la idea es un poco esa, ¿no? Que con la producción después lo tomen distintas empresas y suplanten cuestiones como el plástico para poder trabajar, digamos, de una manera más ecológica, y además generando, bueno, puestos de trabajo que viene buscando el gobierno generar con todos estos proyectos que apuntan a la mejora del sector industrial. Entonces, la realidad es que debería tener un consentimiento por parte de todos los legisladores, y por eso supongo que el presidente Alberto Fernández, cuando menciona las posibilidades del temario, lo sigue queriendo incorporar. Puestos de trabajo y divisas son las dos cosas, las dos ansiedades de este gobierno para lo que queda de la gestión de Alberto Fernández. Pero de otro tema, de este debate que el otro día nos introducía Martín sobre la composición del Consejo de la Magistratura, uno de los diputados que sabe y habló es el diputado por Formosa de la UCR, Fernando Carabajal. La verdad es que no comparto el proyecto de Mario Negri, por supuesto se lo manifesté. Es un proyecto que él aclara que lo presenta no como presidente del bloque, sino a título personal. Es un tema en el que hay muchos proyectos dando vuelta. Lo cierto es que todos los proyectos que están dando vuelta, salvo el que estoy por proponer, están más o menos en la misma línea.
yo estoy proponiendo algo que es claramente diferente a todo lo que está dando vuelta, porque propongo una reducción drástica del Consejo a solamente 7 miembros. Propongo que no deben participar en el Consejo ni los senadores ni la Corte Suprema de Justicia, que la representación política alcanza con los diputados, porque los senadores y el presidente ya participan en el proceso, y esto permite hacer un Consejo de la Magistratura de 7 miembros, que va a ser un consejo que va a poder trabajar eficazmente en plenario. El Consejo ha funcionado muy bien porque es una mezcla de tramitar expedientes judiciales y a su vez en algunos aspectos funciona casi como una Cámara de Diputados. Entonces, tomar una decisión en el Consejo de la Magistratura implica meses y a veces años de discusiones y esto hay que ponerle un fin. Y el modo de ponerle fin a esto es reduciendo el Consejo, respetando el principio, por supuesto, de equilibrio, y esto es lo que yo estoy proponiendo. Y perdóneme, ¿cómo serían los 7 diputados? ¿Cuántos y cuántos representantes académicos? Yo estoy proponiendo 3 diputados, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y si no hay mayoría, 1 por la primera minoría, 1 por la segunda minoría y 1 por la tercera minoría, 3 representantes políticos, un representante de los jueces, un representante de los abogados, un representante del estamento científico y académico y un representante electo ciudadano, electo no a través del voto popular, sino a través de una lista por sorteo y a través de una lista que se conforme en base a postulaciones que realicen las instituciones sociales, las asociaciones y los propios partidos políticos, pero apuntando a incorporar un ciudadano que no haya sido funcionario público, que no sea un dirigente, sino un ciudadano de a pie. Bueno, y acá hoy fue presentado el proyecto de ley por el diputado de la UCR, Fernando Carabajal, diputado por Formosa, para la nueva composición del Consejo de la Magistratura. Recordemos, la Corte Suprema declaró ilegal la actual composición del Consejo de la Magistratura que rige desde el 2006 y lo que obliga es al Poder Ejecutivo a tener una ley, en realidad al Congreso, a sancionar una ley hasta abril, y si en abril no se sanciona la ley, vuelve la composición anterior. El proyecto que acá tenemos en nuestras manos del diputado Carabajal difiere del proyecto presentado por Mario Negri porque no establece que la presidencia, Mario Negri, jefe de la UCR, de su propio bloque, la presidencia no tendría que estar en manos del titular de la Corte Suprema de Justicia. Lo estarían integrando en el proyecto de Carabajal 7 miembros, o sea, muy chiquita la cantidad, actualmente son 13, hasta el 2006 eran 20, Carabajal quiere que sean 7, un representante de los jueces del Poder Judicial de la Nación, un representante de los abogados de la matrícula federal, 3 de la Cámara de Diputados, un representante del ámbito académico y un consejero popular representante directo de la ciudadanía, que era lo que comentaba recién Carabajal. Los senadores no van a estar contentos de no ser parte, me parece que no pasa por el Senado esto, como mínimo, ¿no? Sí, sí, muy difícil, pero bueno, ahí el oficialismo tiene una veta como para buscar alguna negociación. Hay que ver hasta qué punto el diputado por Formosa Radical termina separándose del bloque, pero contábamos en estos días que es una de las principales, la principal discusión entre el oficialismo y la oposición es si algún integrante de la Corte es miembro del Consejo de la Magistratura y lo preside. Bueno, acá tiene un miembro de la oposición que está en desacuerdo con su propio bloque de que lo integre la Corte, y bueno, ahí el oficialismo va a poder tal vez entablar alguna negociación. Sí, en otra época esto hubiera sido más fácil. Hoy creo que vote dividida la oposición a partir de una gestión del oficialismo parece complicado. No sé qué opina Vero. No la estamos escuchando, Vero. Se enfrió. No se congeló, pero ahora sí la escuchamos. Perfecto, no, pensaba qué pensaría la Corte con una iniciativa que propone reducir a la cantidad de miembros que integran el Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que en todo caso propone que vuelvan a una representación de 20 integrantes, ¿no? Es como con esa iniciativa es muy amplia la diferencia, ¿no? No solo creo que los senadores no estarían a favor, sino que a la Corte no sé si le convencería mucho, aunque imagino que
la mejor ley que podrá sacar el Congreso tendrá que ser acatada por el Poder Judicial, ¿no? Igual a la Corte lo que le debería interesar es que se cumpla el artículo 114 de la Constitución, ¿no? O sea, en este caso, según el fallo, no se cumple con la actual composición porque le da menos lugares de los que debería tener los sectores no políticos, esto es, jueces, abogados y magistrados, o sea, en realidad jueces, magistrados, abogados y en este caso sería académicos. Bueno, aparentemente con esta composición que propone Carabajal esto se podría cumplir, porque son 7, de los cuales solo 3 serían representantes de la política. No habría representantes, por ejemplo, del Poder Ejecutivo. Tampoco tendría representantes, me parece que es complicado, ¿no? Complicado que esto pase el debate. Ahí el proyecto de Negri no era el único, ¿no? De la oposición. No, hay varios. De la oposición van en los próximos días a intentar unificar un criterio. Hay otro de Pablo Tonelli del PRO, que es diputado y miembro del Consejo de la Magistratura justamente. Y también hay uno histórico de la coalición cívica que lo van representando todos los años, en marzo cuando pierde estado parlamentario, que un poco vuelve a la composición anterior. Estaría en línea con el fallo de la Corte. Después hay algunas diferencias entre el de Negri y Tonelli. Bueno, hay que se suma a este proyecto. Hay una discusión pendiente en Juntos por el Cambio como para llegar al momento del debate con una postura unificada. Hay que ver si lo pueden conseguir. Tiene que estar este tema en extraordinaria, Vero, porque en abril se vence el plazo y no sería un buen gesto del presidente si no pide que se debata en febrero, al margen del consenso que se llegue. Si él no lo incluye, está diciendo, bueno, en marzo a todo o nada, ¿no? Exactamente. En principio también figura dentro del temario de las sesiones extraordinarias, pero si no, será antes de abril, ¿no? En el mes de marzo, cuando arranque el periodo parlamentario 2022. Pero en principio, por lo que circula y por lo que uno puede recabar de hablar con, por ejemplo, Cerruti, está dentro del temario porque es interés del Parlamento poder cumplir con lo que ordenó la Corte en ese punto. Claro, una cosa que esté en el temario, otra cosa que se trate, pero el presidente está diciendo, bueno, De hecho, como decía Martín el otro día, Alberto Fernández envió el proyecto del Ejecutivo para saldar este asunto antes de conocerse el fallo de la Corte, ¿no? Sí, antes de oficializarse, podemos decir. Claro. Porque de alguna manera había trascendido que ese fallo estaba a punto de salir y el gobierno se adelantó. En cuanto a lo que contabas, Mauricio, sobre el artículo de la Constitución que lo que pide es un equilibrio, bueno, eso estaría cumplido. En el proyecto del oficialismo del gobierno se aumenta la representación de los abogados, de los jueces y también de los académicos. Así que... No aparece la Corte. Ese es el punto, claro. No aparece la Corte. Y bueno, y hay una polémica enorme, Vero y Martín, porque, a ver, estamos hablando de una declaración de inconstitucionalidad. Esto es que no se cumplen los preceptos de la Constitución. La Constitución, si vas por calle Lavalle, la podés comprar en algún lado, en todos lados. O sea, y que se tardó 15 años en definir esta inconstitucionalidad. O sea, ¿por qué la Corte tardó 15 años en leer la Constitución y en leer la ley? Que son las dos cosas que hay que hacer para emitir este fallo. Y por esa demora se puede volver a aplicarse una ley que estuvo 15 años derogada y que mientras estuvo derogada se aplicó otra por la cual muchos jueces fueron nombrados, otros fueron juzgados, muchos pueden pedir que su juzgamiento sea revisado. Se puede abrir un lío bárbaro acá, ¿no? Sí, sin dudas. Sí, bueno, por eso me parece que tiene el Poder Ejecutivo y el Congreso que actuar rápidamente. Sería muy bueno con un consenso, ¿no? Difícil. Aparece difícil en un primer momento. Hay que ver si el oficialismo puede reunir los votos. En principio, hay que ver, ¿no? Todavía ni arrancó el debate, ¿no? Pero bueno... pero tiene plazo, por eso nosotros lo presionamos. Claro, tiene plazo. Pero en principio es muy difícil que el oficialismo pueda votar en este contexto de la relación del gobierno con la Corte, un proyecto que incluya, ¿no?, al presidente de la Corte volviendo al Consejo y presidiéndolo. Así que ahí hay que ver cómo se puede destrabar ese tema. Es cierto que si no hay acuerdo, también vuelve el presidente de la Corte claro, a presidirlo, así que... ¿Pero? Con una Corte que
le falta un integrante, ¿no? Después de la renuncia de Hayton de Nolasco, el Congreso, específicamente el Senado, también va a tener que resolver ese punto. ¿Quién va a cubrir el cargo que ha quedado vacante? Claro, y tiene el Congreso que necesita 2/3 para nombrar un juez de la Corte, como también para nombrar un procurador general, y como no hay acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ninguno de los dos casos se vislumbra un nombramiento. Creo que en el caso del juez de la Corte ni siquiera hubo una propuesta, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, ni siquiera en el tema del juez de la jueza, porque lo único cierto es que será una mujer, digamos, quien ocupe ese mismo lugar. Por pero decisión no política, no porque sea obligatorio, ¿no? Por decisión política, no porque sea obligatorio, no hay cupo femenino en la Corte. Totalmente, por una decisión política de un gobierno que justamente promueve la paridad en todos los ámbitos. Claro, sería bastante ridículo que la Corte Suprema esté manejada solamente por hombres, pero bueno, es parte de los proyectos que también están dando vueltas para ampliar la Corte, darle cupos femeninos. Hay algunos senadores que quieren también cupos federales para la Corte. En este momento tenemos una Corte de mucho bonaerense, cordobés y santafesino, ¿no? Porteño, bonaerense, cordobés y santafesino, y en el Senado eso hace mucho ruido. De hecho, lo que uno escucha entre pasillos, después hay que ver cuánto prospera, es que es inevitable que la candidata sea de otras provincias, sino de las que acabo de nombrar. Pero bueno, como dice Vero, no fue enviado el pliego y este gobierno va a terminar con un juez de la Corte menos y sin un procurador nombrado, Martín, ¿podemos decir? Y esperemos, queda todo este año. El año que viene va a ser más difícil todavía por el proceso electoral. Sí, parece difícil. Parece difícil. Esperemos que se destrabe, pero es difícil. El caso de Eduardo Casal, el procurador interino, está desde el 2017, puede ser el procurador de más tiempo en el cargo sin haber sido nombrado por el Congreso. Una cosa bastante peculiar. De otro tema, básicamente de lo que tiene que ver con la emergencia hídrica, nos hablaba hace un par de días el diputado de Frente de Todos por San Juan, Gualberto Allende. El riego a manto era que se regaba por Melga, ¿no es cierto?, con el agua en la acequia, se abría una boca de riego y se regaba toda la Melga. Estamos hablando de una Melga que tiene 4 metros, ¿no? Con el riego por goteo, es decir, se desperdicia mucha agua porque se riega sectores de terrenos que no se utiliza. El riego por goteo se extienden por cañería y es una manguera que tiene un goteo en cada cepa. Entonces, la distribución y la utilización del agua en este sentido se reduce, se desperdicia actualmente en el riego a manto, se desperdicia casi el 70% del agua. Claro, estamos hablando de que es una provincia donde habitualmente se los critica a los sanjuaninos por haber habilitado la minería y haber complicado la provisión de agua, y a veces me tocó hablar con algún mendocino que me dicen, mira, no hay nada peor que el mal riego para desperdiciar agua. Exactamente. Bueno, el mal riego es el agua. El tema de la minería, a nosotros particularmente en el Valle de Tulú, nosotros no utilizamos el agua, no está la minería ubicado en el Valle de Tulú, la minería está ubicado en el departamento Iglesia, ¿no es cierto?, donde el agua que se ocupa es mínima, pero no es el gran consumo de la provincia de San Juan. Hablábamos con Allende el otro día sobre esta polémica permanente sobre si la minería quita agua o no. En San Juan dicen que no, y ya tienen minería hace muchos años. En Mendoza dicen que sí, y por eso no permiten la minería. Y en Chubut está el debate. Bueno, lo cierto es que por lo pronto lo que sí dice Allende, sanjuanino, y he escuchado de algún otro mendocino, más que nada en off the record, es que el mal riego hace desperdiciar más agua que ninguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, debates de la zona cuyana, ahí en Tierra del Fuego seguramente no hay ese problema, ¿no, Vero? No, tenemos otros, pero bueno, cada provincia tiene sus particularidades, ¿no? Recordemos que están pidiendo también estas provincias una tarifa diferencial por ser consideradas zonas cálidas en
en temporadas que empiezan desde octubre a marzo y que, bueno, con estas altas temperaturas que hemos sufrido, se hizo más vigente el reclamo de esa tarifa específica y menor al resto de los lugares por considerar que obviamente están atravesando temperaturas muy altas y necesitan de electricidad en lugares que incluso no tienen ni gas. San Juan y Mendoza ya ligaron zona fría en casi todo el territorio, y la verdad que después de esta ola de calor se van a querer colgar todo de la zona cálida, porque hizo 30 grados en Puerto Madryn. ¿Va a haber algún chubutense pidiendo zona cálida? Menos ustedes, menos los fueguinos, todos van a pedir zona cálida, ¿o no? Totalmente, no, totalmente. Pero si empiezan a darla a todos, vamos a pedirla también. Van a pedir, no? Claro, se van a querer prender. Es más complicado porque en el caso de zonas frías las tarifas son siempre nacionales. En el caso de zonas cálidas está el mayorista Camesa que envía la energía a los distribuidores. Es más complejo, pero en el norte quieren como sea esa ley, ¿no? Varios proyectos presentados. Tal cual, es un pedido de los gobernadores del norte grande. Y hablando de tarifas, hay que decir que hoy arrancan las audiencias públicas para fijar cuál va a ser el esquema tarifario del gas en lo que viene del 2022, ¿no? También mucha polémica respecto a eso, en medio de los debates de si hay que segmentar o no. Hay varias cuestiones ahí que también el gobierno nacional va a tener que atender. Y ayer Martín hablaba y hacía una columna muy interesante respecto a dónde se podrían ajustar los recortes del gasto público y, bueno, una en de las subsidios. cuestiones tiene que ver con las tarifas. Claro, en subsidios porque genera déficit fiscal y es justamente el tema de los subsidios a las tarifas energéticas y gasíferas, en realidad la energía en general, lo que genera es déficit fiscal. Las empresas no es que lo pagan, sino que la diferencia entre lo que necesitan y lo que hay la cubre el Estado. Nosotros terminamos la primera edición de DTV Noticias con toda la información de la Cámara de Diputados. Tuvimos una nota interesante con el diputado Gerardo Milman, también columnas de Martín Bravo. ¿Cómo le fue Martín Bravo hoy? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Gracias. Vero Benaín, ahí desde el Zoom, y no desde el sur. ¿Estuvo bien hoy? Muy bien, muy bien. Será hasta mañana y ya desde el piso. Mañana la esperamos en el piso. Como también a todos ustedes, enseguida llega el Pato Méndez y mañana nosotros a las 13 horas con más de TV Noticias.